Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Feliz de estar con ustedes una vez más y más feliz todavía de poder explorar hoy con ustedes un autor muy querido, un autor entrañable e importantísimo en la historia de nuestras letras. Uno de los grandes pilares del costumbrismo, del criollismo en Costa Rica. Me refiero, sí, a Manuel González Celedón, nuestro querido Magón, que nació en 1864, murió en 1963. Era primo del también costumbrista Aquileo Echeverría. Poca gente sabe eso, pero en efecto eran primos. Aquileo nació en 1866 y era 2 años más joven que Magón, pero Aquileo murió muy joven, murió en Barcelona en 1909. Aquileo sí vivió 72 años y pasó mucha parte de su vida, de su tiempo en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, en funciones diplomáticas. Pero eso lo vamos a ver después. Por el momento quiero hablar, no hablar, quiero leer, quiero zambullirme ya en el cuento que he elegido para ustedes. Bueno, el propio Magón hubiera dicho que no es un cuento, lo hubiera preferido posiblemente llamar un cuadro costumbrista, un cuadro de costumbres, pero de facto es un cuento, es un relato, tiene todas las características de un buen cuento y es El Clis de Sol. Sí, 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 por supuesto, amigos, pude haber escogido la propia, pero la propia es otro nivel de literatura, la propia es más, hay mucho más dolor, mucho más patos, mucho más crítica social y mucho más tragedia en la propia que en el Clis de Sol, por supuesto. La propia es más, es más para llorar que para reír, pienso yo. Tiene un componente trágico muy importante. El Clis de Sol, en cambio, es más liviano, aunque tiene su tragedia implícita, ¿verdad? Sí, todo depende de con qué óptica lo abordemos. Pero sin más, vamos a pasar a leer El Clis de Sol, de nuevo, asumiendo que es un cuento, cosa que Magón quizás habría desautorizado, pero para todos for all practical purposes, esto es realmente un cuento, no meramente un cuadro de costumbres, como lo llamaba Magón. Así que aquí vamos con El Clis de Sol. No es un cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha sido brotando de los labios de señor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo de tantos que tengo por esos mundos de Dios. Me la refirió hará 5 meses y tanto me sorprendió a la maravilla que juzgo una acción criminal no comunicarla para que los sabios y los observadores estudien el caso con el detenimiento que se merece. Podría tal vez entrar en un análisis serio del asunto, pero me lo reservo para cuando haya oído las opiniones de mis lectores. Va pues, Monda y Lironda, la consabida maravilla. Señor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par de niñas de 2 años y medio de edad, nacidas de una sola camada, como él dice, llamadas María de los Dolores y María del Pilar, ambas rubias como una espiga, blancas y rosadas como un durazno maduro y lindas como si fueran imágenes, según la expresión de señor Cornelio. Contrastaba notablemente la belleza infantil de las gemelas con la sincera incorrección de los rasgos fisonómicos de señor Cornelio, feo si lo hay, moreno, subido y tosco hasta las uñas sucias y lo rajado de los talones. Naturalmente, se me ocurrió en el acto de preguntarle por el progenitor feliz de aquel par de rubias. El viejo se chilló de orgullo, retorció la jetaza de pejibaye rayado, se limpió las babas con el revés de la peluda mano y contestó: Pues yo soy el tata, más que sea feo decilo. No se parecen a yo, pero es que la mama no es tan peor, y para el gran poder de Dios, pues nada es imposible. Pero dígame, señor Cornelio, ¿su mujer es rubia? ¿O alguno de los abuelos era así como las chiquitas? No, señor. En toda la familia no ha habido ningún gato ni canelo. Todos hemos sido acholaos. Y entonces, ¿cómo se explica usted que las niñas hayan nacido con ese pelo y con esos colores?
El viejo soltó una estrepitosa carcajada, se enjarró y me lanzó una mirada de soberano desdén. ¿De qué se ríe, señor Cornelio? Pues no había de rirme, don Magón, cuando veo que un pobre ignorante como yo, un campiruso peón, sabe más que un hombre como usted, que todos dicen que es tan sabio, tan leído y hasta hace leyes donde el presidente con los ministros. A ver, explíqueme eso. Ahora verá lo que fue. Usted sabe que ahora en marzo hizo 3 años que un clis de sol, que se oscureció el sol en todo el mundo, bueno, pues como unos 20 días antes, Lina, mi mujer, salió habilitada de estas chiquillas. Desde entonces le cogió un desasosiego tan grande que aquello era cajeta. No había cómo atajarla. Se salía de la casa de día y de noche, siempre espiando para el cielo. Se iba al solar, a la quebrada, al charralillo del cerco, y siempre con aquel capricho y aquel mal que no había descanso y ni más remedio que dejarla a gusto. Ella siempre había sido muy antojada en todos los partos. Vea, cuando nació el mayor fue lo mismo. Con que una noche me despertó tarde de la noche y me hizo ir a buscarle jojollos de cabeza de ciruelo macho. Peor era cuando iban a nacer la criatura con la boca abierta. Le truje los cojollos, después fueron otros los antojos, pero nunca le llegué a ver tan desasosegada como con estas chiquitas. Pues ahora verá. Como le iba diciendo, le cogió papel para el cielo. Día y noche, el día el del clis de sol, que estuve yo en la montaña apelando un palo para un eleje, es que estuvo espiando el sol en el veranalillo de cerca desde buena mañana. Para no cansarlo con el cuento, así siguió hasta que nacieron las muchachitas estas. No le niego que a yo se me hizo cuesta arriba a verlas tan canelas y tan gatas, pero desde entonces parece que hubieran traído la bendición de Dios. La maestra me las quiere y les cuece la ropa, el político les da sus cincos, el cura me las pide para pararlas con aguas de puros linoces y antejuelas en el altar para el corpus y para los días de Semana Santa. Las sacan en la procesión arrimadas al Nazareno y al Santo Sepulcro. Para la Nochebuena las mudan con muy bonitos vestidos y los ponen en el portal junto a las tres divinas. Y todos los costos son de bolsa de los mantenedores y siempre les dan su medio escudo. Gubien su papel de apeso, gubien su buena regalía. Bendito sea Dios que las fue a sacar para su servicio de un tata tan feo como yo. Lina hasta que está clueca con sus chiquitas y a donde que aguanta no se las alabancen. Ya he tenido sus buenos pleitos con curtidas del vecindario por las malvadas gatas. Interrumpía señor Cornelio, temeroso de que el panejico no tuviera fin, y lo hice volver al carril abandonado. Bien, ¿y de ahí, señor Cornelio? Pues, ¿y de ahí qué? Pues se ve que fue por haber espiado la mama el clis de sol que son canelas. ¿Usted no sabía eso? No, no lo sabía y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna instrucción. ¿Para qué se engañalo, don Magón? Yo no fui el que adivinó el Busiles. Usted conoce un maestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la villa. Un hombre gato, pelo colorado, muy blanco y muy macizo, que come en casa desde hace 4 años. No, señor Cornelio. Pues él fue el que me explicó la cosa del clis de sol. Y esa es la historia del clis de sol de Magón. Como decían antes, es una expresión que hemos perdido en Costa Rica. Qué pecadito más negro. Mi abuela usaba mucho esa expresión. Qué pecadito. Y a veces añadían, qué pecadito más negro. ¿Verdad? Es una lástima con enternecimiento. Una lástima amable, ¿verdad? La lástima que nos genera alguien a quien queremos. Qué pecadito. Es decir, qué crueldad, qué injusticia, ¿verdad? Qué infamia. Ay, Dios santo, pobre señor Cornelio Cacheda. Es interesante que el propio Magón comience estipulando, no es un cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha ido brotando de los labios de señor Cornelio Cacheda. Con ello quiere decir que no es una obra de ficción, que realmente la oyó de labios de el narrador, que es señor Cornelio Cacheda.
Pero poco importa. Puede ser un cuento, puede ser lo que los alemanes llaman una Geschichte, es decir, una leyenda, algo que está como a mitad entre lo que sucedió, entre la realidad histórica, con mucha fabulación de por medio, entonces no es enteramente fantástico o ficticio, no es enteramente histórico y real, está en el medio, poco importa en este caso, ¿verdad? Pero es curioso que Magón comience diciendo, no es un cuento, como diciéndonos, tienen que creerlo, como diciendo, por insólito que les parezca, aunque no lo crean, esto sucedió. Ya es una manera de atraparnos en el cuento, ¿verdad? Y todos los dos primeros párrafos, los tres primeros párrafos, o los dos primeros son una gran introducción, ¿verdad? No es un cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha ido brotando de los labios de señor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo mío de tantos que tengo por esos mundos de Dios. Me le refirió hará 5 meses y tanto me sorprendió la maravilla que juzgo una acción criminal el no comunicarla para que los sabios y los observadores estudien el caso con el detenimiento que se merece. Podría tal vez entrar en un análisis serio del asunto, pero lo reservo para cuando haya oído las opiniones de mis lectores. Va pues, monda y lironda, la consabida maravilla. La maravilla es esta introducción, que llena de humor, que llena de picardía, que llena de ironía, ¿verdad? Qué introducción tan simpática. Eh, de entrada nos topamos con ese nombre, el nombre del protagonista, señor Cornelio Cacheda. Recuerden lo que les he dicho, amigos, todo escritor que quiera ver pervivir a sus personajes en la memoria colectiva del mundo, lo primero que tiene que saber es ponerles un nombre que sea catchy, un nombre que se quede en la memoria, un nombre especial. Nunca se hará célebre un personaje que se llama Chepe Pérez. No puede ser. Eh, Jean Valjean, Edmundo Dantes, Don Quijote de la Mancha, Meursault, no sé, el que ustedes quieran, Charles Bovary, Emma Bovary, uh, cielo santo, Gregorio Samsa, José K., son nombres que se quedan, que perduran. Phileas Fogg, por ejemplo, también de Julio Verne. Son nombres que se quedan por su valor fónico, fonético, porque son nombres con música, son nombres que tienen música, o en este caso sí tienen música, pero también un significado muy concreto. Ñor, que es señor, ¿verdad? Es el apócope de señor. Ñor Cornelio Cacheda, cuernos y cachos. Cornelio Cacheda, es implacable este Magón con su pobre personaje. Eh, Muy bien, entonces, y claro, nos propone esta introducción eh, que califica la historia como una maravilla y que juzga criminal no comunicarla, no compartirla con sus lectores, dice que sería un crimen, y luego nos dice que podría enfrascarse en un análisis serio del relato, pero que prefiere de una vez contarlo para que nosotros lo disfrutemos y sacamos nuestras propias conclusiones. Y nos dice, va pues, monda y lironda, la consabida maravilla. Cielo santo, la consabida maravilla, él mismo califica de maravilla lo que nos va a contar. Y ahí queda establecida la introducción clarísima. Y luego comienza la narración. Señor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par de niñas de 2 años y medio de edad, nacidas de una sola camada, como él dice, llamada María de los Dolores y María del Pilar. Muy bien. Luego se desgrana en una serie de metáforas, todas vegetales, vean qué interesante, ambas rubias como una espiga, blancas y rosadas como un durazno maduro y lindas como si fueran imágenes, según la expresión de señor Cornelio, lo que antes llamaban cromos, un cromo. Una persona que es muy linda, le decían, es un cromo, es un cromazo. Se decía de hombres como de mujeres. Sí, imágenes. En este caso se refiere a imágenes religiosas,
a los cromitos, a las estampas religiosas que eran muy comunes en las iglesias antes. La gente las coleccionaba además y las llevaba a bendecir y las guardaban en la gaveta de entre sus posesiones más preciadas, etcétera, etcétera. Entonces sí, son dos imágenes y nos evocan a la espiga blanca y al durazno maduro. Muy interesante el uso del registro vegetal y la proximidad con la naturaleza que esto supone, ¿verdad? Y luego se manda en una terrible andanada contra el pobre señor Cornelio y nos dice Magón, contrastaba notablemente la belleza infantil de las gemelas con la sincera incorrección de los rasgos fisonómicos de señor Cornelio. Feo si lo hay, moreno subido y tosco hasta las sucias uñas y lo rajado de los talones. Bueno, eso es entonces señor Cornelio, ¿verdad? Una apoteosis de la fealdad. Feo si lo hay, esa expresión, feo si lo hay, es una manera de decir, ¿verdad? Si alguien en el mundo es feo, si de alguien se puede hablar y se puede decir que sea feo, era precisamente señor Cornelio Cacheda, y sucio y mal vestido. Bueno, pues era un gamonal, era un campesino, era un peón, era un orillero, era un campesino. ¿Cómo íbamos a esperar que vistiera señor Cornelio? Como un mayordomo inglés de la época victoriana, con frac e impecable. No, era un campesino. Trabajaba la tierra, su elemento era la tierra, tenía con la tierra un vínculo erótico, la cavaba, la escarbaba, la acariciaba, la probaba con la punta de la lengua como hacían los campesinos de antaño, quizás hoy también, para probar si la tierra era buena en jugos nutricios, si era fértil, si era feraz, si era adecuada para empezar a cavar de inmediato el surco labrantío y pensar ya en sembrar. La probaban con la punta de la lengua y ahí sentían la constitución química de la tierra y cuán fértil o infértil podía ser. Entonces era un hijo de la tierra, más que feo, era simplemente, pertenecía a otro, a ver cómo decirlo, pertenecía a ese estamento social muy específico que es el campesino y que tiene características muy particulares. Yo diría que señor Cornelio era un bello ejemplo de campesino. Era bello a su campesina manera, que de nuevo no podía ser la de un lord inglés de la época victoriana. No podía ser. Era un bello campesino. Dentro de su fealdad yo lo veo feo, lo veo bello, lo veo noble, lo veo auténtico, legítimo, hijo de su tierra. Entonces, bueno, aunque feo quizás en términos estéticos absolutos, era bello por lo emblemático, por lo representativo, por la autenticidad. La autenticidad siempre embellece a la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, este Magón, un poco chismosamente, le pregunta por aquel par de boquirrubias, dice. Y el viejo se chilló de orgullo, se chilló, ¿verdad? Se sonrojó de orgullo, retorció la jetaza de pejibaye rayado, de nuevo las metáforas vegetales, la jetaza, la jeta, aumentativo, la bocota de pejibaye rayado, la retorció, se limpió las babas con el revés de la peluda mano y contestó. Es decir, señor Cornelio hace de su respuesta toda una ceremonia. Es una ceremonia, solemnemente se apresta a contar ese acto que lo llena de orgullo, evidentemente, y por eso lo ritualiza. Pues yo soy el tata, más que sea feo decirlo. No se parecen a yo, pero es que la mama no es tan peor. Y para el gran poder de Dios no hay nada imposible. Vean qué respuesta, ¿verdad? Es una buena respuesta, es una respuesta inteligente. Pero dígame, señor Cornelio, pregunta Magón, que siempre habla en un tono más mesurado, porque él es el que está inquiriendo, él es el testigo presencial, él está recogiendo el testimonio. Señor Cornelio se mantiene al margen de lo que está sucediendo. Magón aquí es marginal, está siendo casi como de periodista, ¿verdad? Él se borra de la acción,
Pero dígame, señor Cornelio, ¿su mujer es rubia o alguno de los abuelos era así como las chiquitas? No, señor, en toda la familia no ha habido ningún gato ni canelo, todos hemos sido acholados. Y entonces, ¿cómo se explica usted que las niñas hayan nacido con ese pelo y con esos colores? El viejo soltó una estrepitosa carcajada, se enjarró y me lanzó una mirada de soberano desdén. Orondo, como decíamos antes, ¿verdad? Orondo, orgulloso, mirando a Magón hasta con desdén, hasta viéndolo por encima de los hombros, como diciendo, ja, ja, usted no podría procrear dos chiquitas tan lindas, ¿verdad? Se enjarró quiere decir se cuadró, se preparó, hizo de su respuesta todo un ritual, teatralizó su respuesta, ¿verdad? ¿De qué se ríe, señor Cornelio? Pues no había de rirme, don Magón, cuando veo que un pobre ignorante como yo, un campiruso peón, sabe más que un hombre como usted, que todos dicen que es tan sabio, tan leído, y hasta hace leyes donde el presidente y con los ministros. A ver, explíqueme eso. Ahora verá lo que fue. Y entonces comienza a narrar todo lo de el embarazo de la esposa, que fue eh, tremendamente desasosegada, acosada por antojos de uno y de otro jaez, angustiada viendo para el sol, espiando el sol constantemente, espiando, no espiando, espiando el sol constantemente, con antojos insólitos, nerviosa, acongojada, angustiada, claro, y tenía razón para estarlo. Se le venían gemelas y además, ¿verdad? No eran de señor Cornelio Cacheda. Sabía Dios cómo las iba a aceptar el señor Cornelio cuando salieran las chiquitas, que evidentemente, siendo hijas de un maestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la ciudad y que era un hombre gato, pelo colorado, muy blanco y muy macizo, como dice, estoy usando el tipo de pronunciación de señor Cornelio, cuando se sabe de dónde proceden, cuál es el verdadero progenitor, pues es lógico que la esposa estuviera nerviosa, estuviera inquieta, ¿verdad? Lina, lindo nombre, Lina. Usted sabe que ahora en marzo hizo 3 años que un clis de sol, que se oscureció el sol en todo el medio. Bueno, pues como unos 20 días antes, Lina, mi mujer, salió habilitada de esas chiquillas. Desde ese entonces le cogió un desasosiego tan grande que aquello era cajeta. No había cómo atajarla. Se salía de la casa de día y de noche, siempre espiando para el cielo. Se iba al solar, a la quebrada, al chascarrillo del cerco, y siempre con aquel capricho y aquel mal que no había descanso ni más remedio que dejarla a gusto. Ella siempre había sido muy antojada en todos los partos. Vea, cuando nació el mayor, fue lo mismo. Con que una noche me despertó tarde en la noche y me hizo ir a buscarle cojollos de ciruelo macho. Peor era que fuera a nacer la criatura con la boca abierta. Le truje los cojollos. En después fueron otros los antojos, pero nunca le llegué a ver tan desasosegada como con estas chiquitas. Pues ahora verá. Como le iba diciendo, le cogió Pavel para el cielo día y noche, y el día del clis de sol, que estaba yo en la montaña piando un palo para un eleje, es que estuvo espiando el sol en el breñadillo del cerco desde buena mañana. Sí, aquí se ven todos los rasgos del costumbrismo. El costumbrismo es muchas cosas, amigos. El costumbrismo es muchas cosas. El costumbrismo es una serie de situaciones sociales. En primer lugar, ubiquemos esto. El costumbrismo nace en la segunda mitad del siglo XIX en Costa Rica, mucho antes que Magón y Aquileo, atención. Desde los 1850 para adelante ya eran comunes los famosos cuadros de costumbres. El costumbrismo es básicamente un tipo la preeminencia de cierto tipo de situaciones del mundo campesino en la literatura y más importante que eso, un habla. El costumbrismo es un habla, es una lexicografía, es un léxico en particular, es una manera de pronunciar.
Es un habla característica del campesino de esa segunda mitad del siglo XIX y del principio del siglo XX. Y todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque hay campesinos que así se expresan todavía en el día de hoy, aunque los hay cada vez menos, por supuesto. ¿Cuáles eran las situaciones típicas que nos describen los escritores del costumbrismo? Bueno, eran, por ejemplo, velorios, en los velorios, donde nunca faltaba un borracho en un velorio, sí. Las fiestas patronales eran típicas, las bodas, lo que sucedía en las pulperías, lo que sucedía en los comisariatos, que no es lo mismo que pulperías. Los comisariatos eran verdaderas instituciones, eran centros sociales. Era era el lugar, el comisariato. En primer lugar, era donde le pagaban a la peonada. Ahí le pagaban, ahí les entregaban el chequecito o el efectivo de su semana de trabajo, o de su quincena, o del mes. Luego era una pulpería, luego era una farmacia, luego vendían armas, también vendían semillas y comidas diversas, vendían lotería, vendían aguardiente, guaro hasta para tirar para arriba. Estaban llenas de cajas a guisas de mesas. Los peones se reunían generalmente en las noches después del trabajo, pasaban a la casa, se daban su bañadita y se iban para el comisariato. Era el centro social, era el eje social de la comunidad campesina, el comisariato. Ahí tocaban guitarra y tocaban dulzaina, pero la dulzaina no era lo que nosotros entendemos hoy por dulzaina. Curiosamente, no era una armónica. Esa dulzaina que tocaban los campesinos era otro instrumento, también de viento, pero vendría siendo como una especie de oboe con la abertura, la boca afuera, ¿verdad? La campana hacia afuera mucho más abierta que un oboe. Era otro tipo de instrumento, también en total vías de extinción. Tocaban guitarra, tocaban dulzaina, jugaban cartas, por supuesto, se entretenían, bebían, a veces más de la cuenta, ahí les llegaba la correspondencia, entonces el comisariato también era el correo, era el lugar de la paga, era una farmacia, de ahí sacaban las medicinas, todo lo que necesitaban, ahí se compraba el diario o lo que se comía en la semana, los periódicos para los que supiesen leer, y un centro sobre todo de aglutinación social, de interacción social. Eso eran los comisariatos. Tienen una importancia axial, tienen una importancia inmensa en la cultura campesina de estas épocas. Entonces, en el costumbrismo, con frecuencia el escenario es un comisariato, pueden ser las iglesias, las cosas hasta que se decían en los confesionarios, dieron origen a muchos cuadros de costumbres. Caramba, las puestas de cuernos, sí, las infidelidades eran una situación bastante típica de los cuadros de costumbres. Lo que sucedía en el mercado, ¿verdad? Pensamos en Mercando Leña de Aquileo Echeverría, los rezos, los comadreos de vecinas, las navidades, las procesiones de Semana Santa, las procesiones del Corpus Christi, igual. Aquel lindo verbo que tenían los campesinos de antaño, tardear, sentarse a tardear, sentarse en en la típica banca, enorme banca larga de madera que estaba en el corredor externo de la casita de adobe, ¿verdad? Ahí se sentaban a ver caer la tarde, ¿verdad? Puesto que ellos comenzaban a trabajar muy temprano, ya a las 4 estaban ociosos y generalmente tardeaban. Tardear era ver la puesta del sol y conversar alegremente. Lo que la gente no hace hoy en día, ¿verdad? El campesino tenía un ritmo de trabajo, un tempo de trabajo más bien, era muy trabajador, por supuesto, pero también sabía tomarse sus pausas. También sabía disfrutar de la vida a su rústica y simple, pero no por ello menos bella manera. Sabía disfrutar de la vida y parte de la vida era la conversación, y la conversación que era un arte. La conversación era generalmente tardeando, ver caer la tarde
en esa banca de madera larga que, ¿verdad? Al lado de la casita de adobe, ¿verdad? Eh, sí, tardear, las cosas que se decían en esos tardeos, las colectas de café eran situaciones típicas que se ven en los cuadros de costumbres, la lluvia o la sequía, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo era una manera de hablar. Era una manera de hablar, era una modalidad del habla. Y quiero mencionar aquí, y me sirvo del libro de Margarita Castro Rossen, El costumbrismo en Costa Rica, me sirvo del libro para mencionarles algunos de los costarriqueñismos. Don Carlos Gallini hizo un magnífico diccionario de costarriqueñismos, algunos de los costarriqueñismos que se usaban y que eran típicos del costumbrismo. Aquí voy. Para algunos les van a sonar, otros les van a parecer ya completamente anacrónico. Estoy a mares, es decir, estoy sudando mucho. Me vine a pata, me vine caminando. Aguantar pachotadas es recibir insulto. Una pachotada es una grosería, ¿verdad? En Costa Rica, una respuesta, ¿verdad? Desabrida. Pero pachotada también es una metátesis, es decir, una especie de anagrama de patochada, que quiere decir una sandez. Entonces no es lo mismo una patochada que una pachotada. La pachotada es una sandez, la pachotada es una grosería, un insulto. La pachotada es simplemente una idiotez. Me puso como un petate, es decir, me puso por el suelo. Me puso como un chuica, me difamó. Un chuica es un andrajo, ¿verdad? Me dijo como un chuica. Se las mandó a abrir, se echó a correr. El las se refiere a las piernas, ¿verdad? Verse a palitos, verse en apuros. Majar el rabo, humillar a alguien. La sonta de tu abuela. La sonta, la desorejada, es un insulto vulgar, ¿verdad? La sonta de tu abuela. Cuando le hacen un insulto, uno dice, ah, la sonta de tu abuela, ¿verdad? Está el achará, el acharita, qué lástima, eso lo seguimos usando mucho. Qué lástima significa el as, ay, alas. Esas expresiones inglesas, francesas, en español tiene el achará o el acharita, ay, ¿verdad? O el as, o alas. Vine a cuantá, es decir, vine cuanto antes, me precipité, ¿verdad? Parar la manta quiere decir huir. Adiós, locución para expresar extrañeza. Claro, cuando dice adiós. Mira, ¿te enteraste de que la esposa de tal abandonó al esposo y se casó con el vecino? Adiós. Se usa menos hoy en día, pero todavía en mi infancia se usaba mucho. El adiós, como si no digas. ¿Cómo es eso? No te creo, ¿verdad? En ainas o en ainitíticas, es decir, casi. Estuve en ainas o en ainiticas, casi estuve, ¿verdad? Atiparse, ¿verdad? Que es, por supuesto, hartarse. Estar hasta las cachas, estar hasta los topes, ser el chonete, que es un sombrero viejo, estar chonete es estar muy pobre, eso es una metonimia cuando se designa una persona por una de sus partes. Ahí viene un chonete aquí a preguntar por no sé quién, a ver si le damos trabajo, un chonete cualquiera. Bueno, el chonete es el sombrero, se termina designando a toda la persona por una de sus partes, pars pro toto. Eso es una metonimia, más precisamente una sinécdoque. Entonces, sí, es un chonete. Estar chonete o la chonetera significa la pobreza. Un halaco, que es un trasto, un desecho, una persona, una cosa inútil. Chacalín, por ejemplo. De gorra ya no se usa, quiere decir gratis. Yo hice el trabajo de gorra, eso dice ad honorem o pro bono. Lo hice sin percibir emolumento alguno. Fregao, que es pícaro, falso. Trapear es regañar. Me dieron una trapeada cuando llegué a la casa, eso se usa todavía. Trapear es regañar. Cundidititico, llenísimo, ¿verdad? Por supuesto. Y claro, para ebrio hay muchos, ¿verdad? Por supuesto, jumao, socao, almadiao, todo eso significa estar alcoholizado. Tener goma o estar engomado, eso se usa todavía mucho, el malestar que se siente después de una borrachera.
Un gallo, que es una porción de comida envuelta en una tortilla, parecido al taco mexicano. La melcocha, ¿verdad? Que sabemos lo que es, miel de dulce, de azúcar cocida. Jalar, ser novios, coquetear, ya no se dice jalar hoy en día. Ya no se dice jalar. En mi infancia y juventud todavía se decía jalar, la gente jalaba. No, o ligaba o jalaba. Ahora se dice apretar, de una vez apretar o otras cosas que podrán ustedes imaginarse. Hombre, no sea hocicón, no sea hablador. No me andes con cuentos, no vengas con tus historias. ¿Vos crees que tengo huecho? ¿Tú crees que soy tonto? Donde huecho significa bocio, significa una inflamación de la ¿verdad? Del cuello, posiblemente producto de problemas con la tiroides, con la glándula tiroides, posiblemente nódulos o tumores considerables de la tiroides, que podían ser cancerígenos a menudo, ¿verdad? Aunque no letales. El cáncer de tiroides no es letal, ni requiere quimioterapia. Es un cáncer relativamente benévolo, si cabe decir tal cosa. Entonces, huecho significa bocio. ¿Vos crees que tengo huecho? Significa ser tonto. A veces es un viejo huechudo, ¿verdad? Un viejo tonto. Decí, vení, sentate, comé. Son formas de imperativo de uso corriente, ¿verdad? Amarrarse una soca o una mejenga, emborracharse. Se amarró una soca. Hoy mejenga se usa únicamente en el contexto del fútbol, ¿verdad? Es una mejenga, un partiducho de fútbol desmañado, inelegante, mal jugado, pateado, ¿verdad? Jugado sin técnica, sin estilo. Una mejenga es un fútbol desordenado, caótico, jugado posiblemente a potrero abierto, ¿verdad? Pero alguna vez significó una juma, una mejenga era una borrachera, no un partido de fútbol. No me calentes la jupa, la cabeza, ¿verdad? No seas jetón, no seas chismoso. Sepa Judas, la expresión sepa Judas es equivalente a la expresión española averígüelo Vargas. Sepa Judas, cuando uno le preguntan, mira, hay una pregunta difícil de responder, uno no tiene respuesta y uno dice, sepa Judas. Es una manera como de decir, vaya usted a saber, o yo qué sé, o cómo voy yo a saber eso, o no tengo la menor idea. Sepa Judas, que en México es averígüelo Vargas. Bueno, este es un lindo, lindo adjetivo que sí se usa todavía. Corronga, que es simpática, linda. Corronguera, qué lindura, qué corronguera de chiquita, ¿verdad? Upe, por supuesto, para entrar a la casa de una casa desconocida o ajena. Dar cuerda era flirtear, ya se usa poco. Me da cuerda, no me da cuerda. Después eso pasó a ser me da pelota o me tira pelota, ¿verdad? Me tira pelota, me da pelota. Antes se decía me da cuerda. Ha caído en desuso, pero yo recuerdo cuando esa expresión era popular. Un macho era básicamente un gringo, alguien que era rubio. Adiós, que significa cómo. Adiós, cómo. Por ejemplo, que le digan a uno, mira, ¿sabes la familia tal y tal y tal les quitaron la casa y están desahuciados y andan ahí bajo la lluvia por los caminos de la tierra? Adiós. Es decir, ¿cómo? No lo puedo creer, ¿verdad? ¿Qué me estás contando? ¿Verdad? Chunche, por supuesto, que es cachivache, y chunchero, el acumulador, el que tiene muchos cachivaches. Y así hay montones de expresiones del costumbrismo, que repito, es un habla, no es un lenguaje. Aquí tenemos que tener cuidado y ser rigurosos y seguir la distinción que establece Saussure, Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna. No es lo mismo un lenguaje que un habla. Un lenguaje es un léxico, es una caja llena de palabras y uno saca de esa caja o de esa alacena las palabras que usa. Es un repertorio de palabras el lenguaje. El habla es más bien cómo se usan esas palabras. Entonces el costumbrismo es básicamente un habla, una forma del habla. Y aquí lo vemos en todo su esplendor, ¿verdad? Por ejemplo, a ver qué les dijera.
La conjugación, los verbos de primera, de segunda, de tercera conjugación, cuyos infinitivos terminan en ar, primera, en er, segunda, o en ir, tercera, todos, cuando se usan en su forma infinitiva o conjugada, siempre se omite la R, ¿verdad? En lugar de fui a decirle, fui a decirle. Fui a atizarle, fui a atizarle. Eh, Fui a preguntarle, no dicen fui a preguntarle, ¿verdad? Fui a alcanzarle, no fui a alcanzarle. Se omite la R generalmente. La F es sustituida por la J a menudo. Jue. Pues fue como esto. El asunto fue así. Entonces la F es sustituida por la J. Sucede también que con mucha frecuencia se permute la E y la I, mesmo en lugar de mismo, ¿verdad? Espiando el sol, que era lo que hacía Lina, en lugar de espiando. Usted que ha trabajado con ministros en lugar de ministros, se sustituye la I por la E, ¿verdad? Adivinar, en lugar de adivinar. Despertar en lugar de despertar. Esa sustitución de la I por la E es muy común también del costumbrismo y uso de palabras que nosotros no sabemos. Por ejemplo, de entre los antojos que le dieron de pronto a esta acongojadísima Lina con su parto, que sabía que era del italiano, con su embarazo, que sabía que era del italiano, no de su esposo, le dio de pronto por tener un antojo de cojollos de ciruelo macho. Cojollos quiere decir corazones, la parte de adentro, la pulpa, la parte blanda. De ciruelos machos es ciruelas. Simplemente, ciruelo es ciruela. De ciruelo macho, por ejemplo, ¿verdad? Son palabras que lo sorprenden a uno. Le truje los cojollos. Sí, le truje en lugar de le traje, ¿verdad? Y en después, en lugar de después. En después fueron otros los antojos. De nuevo, la sustitución de la F por la J. Fueron, ¿verdad? Espiando, de nuevo, sustitución de la E por la I. Y así hay montones de cosas por todas partes. Sigamos. Para no cansarlo con el cuento, de nuevo, para no cansarlo, la R hay una elisión, una omisión de la R. Pa no y pa es una contracción, para no decir pa simplemente es una contracción. Para no cansarlo con el cuento, así siguió hasta que nacieron las muchachitas estas. No lo niego que yo, no lo niego que a yo se me hizo cuesta arriba a verlas tan canelas y tan gatas, sí. No le niego que a yo. Se usaba mucho eso, claro, sí. Ah, cuando uno entraba y saludaba a una casa campesina, a ver, qué placer conocerlo, señor. El placer es pa' yo, el placer es pa' yo. Pa, contracción de para y yo. No decían el placer es para mí. El placer es para yo. Era muy frecuente, ¿verdad? No lo niego, que a yo se me hizo cuesta arriba a velas tan canelas y tan gatas, pero desde entonces parece que hubieran traído la bendición de Dios. La maestra me las quiere y les cuece la ropa. El político les da sus cincos. El cura me las pide para pararlas, igual, en lugar de paralas con naguas de puros linoces, de lino, y antejuelas en el altar para el Corpus y para los días de Semana Santa, las sacan en la procesión arrimadas al Nazareno y al Santo Sepulcro. Sí, por supuesto, posiblemente las usaba. A ver, si bien recuerdo las procesiones de mi infancia, que eran espectáculos que me impresionaron y me marcaron mucho, estoy hablando allá del 64, 65, 66, 67, las que vi chiquititititi risco yo en mi natal Atillo, las que me tocó ver todavía aquí en San Francisco de los Ríos, muy chiquito.
Sí, generalmente las procesiones venían precedidas por un angelito. Era un angelito que era como el que iba abriendo camino y solía ser una chiquita. Y era la chiquita más rubia y de ojitos más celestes del barrio, ¿verdad? Propendíamos al modelo nórdico, no usábamos a las cholitas, usábamos a la chiquita rubia y bonita. Y generalmente también se usaba una chiquita para el final, para el cierre de la procesión, después de tanto dolor de ver pasar al Nazareno colgando su cruz y las llagas y la sangre, y la mujer, santo, la Verónica, y la que le pone el manto en el rostro, y los romanos con sus marchas inexorables, ¿verdad? Con frecuencia era el duelo de la patria. Eh, y para cerrar la procesión en una nota un poquito más luminosa, también venía un angelito que era otra chiquita, linda, rubiecita y rosadita y de ojos celestes, que cerraba la procesión. Entonces la procesión era abierta por una angelita y cerrada por otra angelita. Ahora, el otro rol que se le daba a las chiquitas en esas procesiones era de aparecer encarnando cada una de ellas una de las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, ¿verdad? Ustedes saben, todo está consumado. Madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Todas esas últimas 7 famosas palabras de Cristo en la cruz. En verdad te digo, hoy en día, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Todas esas hermosas y tan sugestivas palabras de Cristo en la cruz eran encarnadas por 7 chiquitas que traían un cintito alrededor del cuello donde venía la palabra o la frase en cuestión de las 7 que había dicho Jesucristo. De nuevo, eran las 7 chiquitas más machitas del pueblo, y si no había 7 machitas, las mandaban a traer de donde fuera. También solía aparecerle una angelita a Cristo cuando estaba orando en el Monte de los Olivos, cuando dice: Padre, Padre, aleja de mí este cáliz, pero si es tu voluntad, lo tomaré. Cristo es consolado por un ángel que aparecía, y eso figuraba en la procesión, que era una angelita de nuevo rubiecita. Entonces, eso por supuesto que las tenían convertidas en las estrellas de las procesiones de Corpus Christi de Semana Santa, las chiquitas de Señor Cornelio, y el viejo estaba orondo, el viejo estaba feliz de la vida, no cabía en sí, ¿verdad? Eh, me dicen, para la Nochebuena las mudan con muy bonitos vestidos y las ponen en el portal junto a las 3 divinas. Las 3 divinas son las 3 divinas personas, por supuesto. Y todos los costos son de bolsa de los mantenedores, y siempre les dan su medio escudo. Gu bien su papel a peso, gu bien su buena regalía. Gu bien significa o bien su papel de peso o bien su buena regalía. Bendito sea Dios que las fue a sacar para su servicio de un tata tan feo como yo. Lina hasta que está clueca con sus chiquitas, y dionde que aguanta que no se las alabancen, que no se las alaben, las alabancen. Ya he tenido ilusión de la de, ya he tenido sus buenos pleitos con curtidas del vecindario por las malvadas gatas. Esto es tan deliciosamente, es un habla tan deliciosa, tan hermosa, que no puede uno menos que sentirse feliz de que hay gente que censura a Magón. Hay gente que censura a Magón, que dice que Magón era un liberal, un hombre de la alta burguesía costarricense que más bien miró al campesino costarricense con desdén, que lo derogó, que lo pintaba como grotesco, gordo, cholo, ignorante, fanfarrón, etcétera, todas las sumas de antivalores del mundo, y que él, ¿qué sabía de eso? Bueno, es cierto, Aquileo Echeverría era mucho más auténtico que Magón, porque Aquileo vivió en comunidades campesinas y no salió del país tanto. Magón
La verdad es que pasó, yo creo, más tiempo de su vida en el extranjero, en el exterior, que en Costa Rica. Pero eso no, yo no. Magón aquí no se está burlando, señor Cornelio Cacheda. Uno termina sintiendo por señor Cornelio Cacheda simpatía, ternura y cariño. Quisiera sentarse uno a hablar con él, abrazarlo, sentarse a tomar un café o una cerveza o lo que fuera. No queda, el campesino no queda aquí degradado ante el modelo del europeo invasor y conquistador y todo ese discurso, ¿verdad? Antioccidental y antieuropeo, paranoico, que está totalmente de moda hoy en día. No lo veo así, no lo veo así. Me parece maravilloso que haya habido un escritor del talento de Magón que haya plasmado, conservado, preservado en fragmentos de prosa brillante esta habla, que es un patrimonio precioso para nosotros, para entender cuál fue nuestro pasado, de dónde venimos y de dónde procede el castellano que hoy en día hablamos. Me parece magnífico que un escritor haya usado ese acervo cultural, ese patrimonio, ese tesoro endógeno nuestro, autóctono, y lo haya preservado en cuentos tan magistrales. Soy completamente magoniano en eso. Entonces por fin dice, interrumpí a señor Cornelio temeroso de que el panegírico no tuviera fin y lo hiciera volver al carril abandonado. Bien, pero ¿y de ahí, señor Cornelio? ¿Y de ahí qué? Pues no se ve que fue por haber espiado la mama el clip de sol que son canelas. Usted no sabía eso. Divertido, ¿verdad? Él tratando de educar a Magón. No lo sabía, no. Y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna instrucción. ¿Para qué se engañalo, don Magón? ¿Para qué se engañalo? ¿Para qué? De nuevo la construcción. ¿Para qué es? Igual, otra construcción. ¿Para qué engañarlo? Y de nuevo la R ausente en todas las formas verbales, en las conjugaciones del tipo uno, 2 y 3. Ar, er y ir. ¿Para qué se engañalo, don Magón? Yo no fui el que adivinó el busiles. El busiles, el asunto. El busiles. Nadie sabe de dónde viene busiles. Nadie sabe el busiles. Hay quienes dicen que sería una deformación de business. Yo no le puedo decir de dónde viene el business. ¿Cómo fue que se produjo el business? Había mucha influencia ya, ¿verdad?, de la lengua inglesa en Costa Rica en el año en que escribió Magón El Clis de Sol, que fue en 1896. Atención, ya el ferrocarril al Atlántico estaba siendo construido por la Northern la Northern Railway Company, desde el 71. Desde el 71 comenzó la construcción del ferrocarril al Atlántico y duró hasta el 99, que la estrenó don Rafael Iglesias Castro, era el presidente del ferrocarril del Atlántico. Pero también habían llegado a San José los técnicos y operarios ingleses que construyeron el tranvía en la ciudad de San José. Y eso lo hicieron también a fines de siglo. Es decir, que a final de otra cosa, los hijos de los oligarcas costarricenses iban a estudiar a Europa, generalmente iban o a París o a Londres. Los que iban de Londres volvían con el idioma inglés muy bien asimilado. Bueno, el fútbol nos entró a los costarricenses por vía de los ingleses, ¿sí? De los ingleses que vinieron a trabajar en el ferrocarril al Atlántico entre el 71 y el 99, y de los ingleses que vinieron a trabajar en el tranvía, que fue estrenado en 1999 por Rafael Iglesias Castro, esos dos grupos de ingleses, y por los hijos de los oligarcas costarricenses que iban a estudiar a Londres y volvían con bolas de fútbol y con uniformes de fútbol. Eso es muy interesante. El fútbol nos entró a nosotros por Inglaterra. El fútbol nació en Inglaterra. En 1863
se creó en Inglaterra la London Football Association, así se llamaba, la London Football Association en el 63, que por primera vez normaba y reglamentaba lo que era el fútbol. Era ya el fútbol moderno. Estaba la ley del offside, no se podía tocar el balón con las manos, etcétera, el portero había que protegerlo, etcétera, etcétera. Era ya el fútbol en lo esencial, ya quedó ya estipulado su reglamento en 1863 por la London Football Association. De modo que sí, el fútbol fue creado, por lo menos en su versión moderna, por los ingleses. Lo exportaron a Argentina con las exploraciones de ingleses que llegaron al Río de la Plata, que se convirtió en River Plate por influencia de esos ingleses. Es la razón por la cual varios equipos argentinos tienen nombres ingleses: River Plate, Boca Juniors, Newell's Old Boys, el Banfield. Son nombres ingleses porque fueron fundados por exploradores colonos y explotadores, si quieren verlo así, ingleses, que querían meterse por el Río de la Plata a toda costa. ¿Por qué? Porque el Río de la Plata en Argentina les permitía un acceso muy rápido, fluvial, en barco, directo a las riquísimas minas de cobre que había en los Andes. Entonces querían a toda costa posesionarse del Río de la Plata, y Argentina tuvo varias guerras con Inglaterra, por lo menos dos, pero ahí estamos hablando de 1805, 1806, muy atrás, muy atrás. Pero nevertheless, el fútbol entró a Latinoamérica por medio de la inmigración de ingleses, y ese fue el caso en Costa Rica, ¿verdad? El primer partido de fútbol en Costa Rica se jugó en 1887 en La Sabana. No había estadio. Se pusieron un montón de sillillas replegables, varias hileras. El partido costaba una peseta. En 1887 es carísimo. Es carísimo un espectáculo que cueste una peseta, si lo ven bien, ¿verdad? La Federación Nacional de Fútbol fue creada en 1921. En el 24 se construyó el Estadio Nacional, que quedaba en La Sabana, el viejo estadio, el estadio costó la fantástica suma de 30,000 colones. Eso costó nuestro Estadio Nacional en 1924. Y el fútbol entró a Costa Rica por Limón, por los ingleses que vinieron de nuevo con la Northern Railway Company a trabajar en el ferrocarril al Atlántico, luego en el tranvía y los hijos de los oligarcas. Entonces nos llegó de esa parte. Entonces el Busiles podría ser el business. Yo no fui el que adivinó el business, el Busiles. ¿Usted conoce un maestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la villa? Un hombre gato, pelo colorado, muy blanco y muy macizo, que come en casa desde hace 4 años. No, señor Cornelio. Pues él fue el que me explicó la cosa esa del clis de sol, donde clis significa eclipse. Bueno, este es un cuento maravilloso. ¿Qué cuento más maravilloso? ¿Qué ternura me inspira? ¿Qué bonomía? ¿Qué simpatía? ¿Qué cosa tan linda? ¿Qué cosa tan linda? Eh, eh, por supuesto, Magón está en otro nivel de la cultura, está en otro nivel del saber universal que señor Cornelio Cacheda, pero no lo humilla, no lo degrada, no lo insulta. Se limita a tomar su testimonio, que es muy bello. Lo reproduce con autenticidad, con respeto a la palabra. No lo corrige, no lo enmienda, no lo sanitariza, no lo pone en el español de Lope de Vega o de Cervantes o de Calderón de la Barca. No hace eso. Lo deja brillar en todo su esplendor como una cosa muy hermosa. Fíjense ustedes, amigos, que el costumbrismo nace en la segunda mitad del siglo XIX, como decía, mucho antes que Magón y Aquileo, solamente que cultivado por plumas menores.
plumas menores, la mayoría de las cuales no se recuerdan, y nació de la mano de un fenómeno muy interesante, que fue el periodismo, que fue el enorme auge, la efervescencia que ustedes no van a poder creer que tuvo el periodismo en la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XIX. Se deseara Costa Rica tener la plétora de periódicos que tuvieron los ticos en ese segundo mitad del siglo XIX. Fue un fenómeno muy curioso. Proliferaban los periódicos. Algunos eran flor de un día, es correcto. Algunos duraron 3 años, ¿verdad? Un año. Algunos no eran exactamente diarios, eran hebdomadarios, salían cada semana. Otros eran, más bien se recostaban al estilo de revista literaria, pero qué maravilla. Pero la vasta mayoría eran periódicos. Les menciono algunos nombres: El Noticioso, La Tertulia Patriótica, El Mentor, El Verano, en el que escribió con frecuencia Darío. Atención, Rubén Darío visitó Costa Rica el 24 de agosto de 1891. Llegó a Costa Rica Rubén Darío y se quedó tamaño rato, ¿verdad? 24 de agosto de 1891 fuimos visitados por el más grande poeta de la modernidad, Rubén Darío, que escribió en el periódico El Verano, escribió en el periódico El Heraldo y, por raro que parezca, escribió en el periódico El Comercio. Otra gran pluma que contribuyó con nuestros periódicos de la época fue José Martí, que estuvo también exiliado en Costa Rica 2 años, de 1893 a 1894. Poquito después de la venida de Darío, nos vino José Martí. Esas dos enormes figuras contribuyeron a la plenitud, al auge periodístico y a la calidad periodística de Costa Rica. Entonces decía, teníamos El Noticioso, La Tertulia Patriótica, El Mentor, El Verano, El Heraldo, La Paz y el Progreso, El Guerrillero, El Diario, El Comercio, La Gaceta de Gobierno, El Eco de Irazú, La Estrella de Irazú, El Pasatiempo, El Ferrocarril, El Diario Oficial, otro diario, El Gato, La Caoba, La Prensa Libre, los Cono de Costa Rica, la Crónica de Costa Rica, el Estudiantil, había sido fundado, el Estudiantil había sido fundado por la Universidad de Santo Tomás. Era el órgano oficial de la Universidad de Santo Tomás, el equivalente de lo que sería de hoy el semanario Universidad. Luego hubo toda una seguidilla de periódicos que existieron del 67 al 70, solo 3 años: El Travieso, El Vapor, El Corsario, El Duende, La Aurora, El Porvenir, El Cencerro, El Cometa, La Verdad, El Debate. Pero amigos, están contando la cantidad de periódicos que tenía Costa Rica en esa época. El estado de hiperinformación que venía a una Costa Rica que lo que tenía era 700,000 habitantes. ¿Cuántos periódicos para 700,000 habitantes? Comprendamos la proporción. Ahora tenemos 5 millones, más de 5 millones de habitantes. ¿Y cuántos periódicos tenemos? Y sigo adelante. Un periódico nuevo, que lo fundó, así se llamaba, un periódico nuevo, lo fundó Pío Víquez, nuestro gran periodista, en 1879. Participaban, que es a toda honra, participaban en los debates periodísticos plumas como la de don Ricardo Jiménez Oriamuno, 3 veces consecutivas presidente de Costa Rica. Don Ricardo Jiménez Oriamuno era un gran escritor, era un gran intelectual y era una magnífica pluma. Cleto González Víquez, magnífica pluma. Y 40 años después de ellos, don Otilio Ulate, que escribía en el Diario de Costa Rica, y era también una soberbia pluma periodística. Posiblemente mejor periodista que presidente, don Otilio Ulate, me atrevería yo a decir. En los 80s vinieron nuevos periódicos: La Hoja, El Impulso, El Ciudadano, El Imparcial, El Alba se llamaba otro. El Mensajero, La Idea, El Tambor, La Retaguardia,
el ensayo, el correo español, el eco católico que existe al día de hoy, la palanca, la patria. En la patria escribían sistemáticamente los dos primos, Magón y Aquileo Echeverría. La República, Costa Rica Ilustrada, Cuartillas. Bueno, ahí tienen, ese era el portentoso menú periodístico que tenía esa Costa Rica de segunda mitad del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Era un periodismo mucho más activo, más proliferante, más beligerante, más militante, más entusiasta también que el que tenemos hoy en día, ¿verdad? Eso es innegable. ¿Cuántos periódicos mencioné? 50 quizás. De nuevo, para un país que lo que tenía eran 700,000 habitantes, era, caramba, Alajuela tiene 500,000 habitantes, Alajuela más 200,000 y eso era todo el país. Eh, entonces, claro, en estos periódicos fue donde brotaron así, como un enjambre, los famosos cuadros de costumbres, que los escribían plumas generalmente menores, ¿verdad? Que utilizaban giros y voces de sabor nacional, ¿verdad? Todo lo que era el criollismo o costumbrismo, ¿verdad? Por otro lado estaban los llamados novecentistas, que eran miraban un poco más hacia Europa, ¿verdad? Don Ricardo Fernández Guardia, el autor del cuento La hojarasca de 1894, y el autor de nuestra primera obra de teatro, nuestra primera obra dramática, que es Magdalena, que fue estrenada en el Teatro Nacional en 1902. Don Ricardo Fernández Guardia fue un gran escritor y diplomático y político y ministro y diputado y cónsul y vicecónsul. No, era un hombre distinguidísimo en su trayectoria, distinguidísimo. Don Carlos Gallini, ya sabemos, leímos un cuento de él, no solía escribir en estilo costumbrista, pero tenía un gran amor por el estilo costumbrista al punto de que hizo un diccionario de costarriqueñismos que tiene vigencia hasta el día de hoy. El cubano Antonio Zambrana también nos visitó y contribuyó, ¿verdad? Mucho. Entonces, un poquito al margen del costumbrismo estaban los novecentistas, repito, don Ricardo Fernández Guardia y don Carlos Gallini y don Antonio Zambrana, que a pesar de que era cubano, nos dejó aquí en Costa Rica obras muy importantes. Él era jurista, nos dejó una historia del derecho romano muy importante y también un libro teórico sobre derecho, entre otras, y montones de publicaciones en todos estos diarios. Entonces, y sigo encontrándome nombres de periódicos: La República, Página Ilustrada, El Fígaro, La Revista. Bueno, podríamos seguir horas. Era una locura periodística lo que se apoderó de Costa Rica, pero esos montones de periódicos le permitieron a los escritores costumbristas tener ahí un balcón, un megáfono, un espacio permanente para publicar sus cuadros de costumbres. Y durante muchos años, posiblemente medio siglo más, la literatura costarricense fue esencialmente costumbrista. Bueno, nuestra primera novela, simbólicamente publicada en 1900 por don José Joaquín García Monges, El Moto, que es eminentemente costumbrista, ¿verdad? Entonces, primera novela costumbrista en 1900, don Joaquín García Monges, ese gran hombre que de tanto cederle la palabra a sus colegas en su gran creación, el repertorio americano, que era de circulación internacional y donde publicó todo aquel que tenía talento en Costa Rica y grandes autores del extranjero también, de tanto cederle generosamente la palabra a sus colegas, escribió relativamente poco, siendo una pluma de primer nivel, don Joaquín García Monge, benemérito de la patria. Sí escribió El Moto, que era por supuesto costumbrista, pero el costumbrismo siguió cultivándose muy entrado el siglo XX. A ver, los cuentos de la tía Panchita, los cuentos de mi tía Panchita es de 1920 y son costumbristas. El lenguaje de los personajes es costumbrista, ¿verdad?
Luego vino la novela del agro, la novela de la tierra, la novela de la lucha por la tierra, eh, la novela que clamaba por enormes reformas agrarias, de tintes generalmente socialistas y posiciones muy anti-imperialistas y muy anti-yanquis. La novela del agro utilizó también el costumbrismo en los diálogos de sus personajes. Ahí tenemos, por ejemplo, a ver, bueno, ya me mencioné el moto de Joaquín García Monge del 90, no, pero me refiero a autores como Carlos Luis Fallas. Su Mamita Yunay, que es de 1940, Yunay es Mamita United, Mamita Yunay es del 40, 1940, y es costumbrista en la forma en que trata los diálogos. Luego, el Puerto Limón de Joaquín Gutiérrez de 1950 todavía usa el lenguaje costumbrista. El Sitio de las Abras de Fabián Dobles, otra novela del agro, de la lucha por la tierra, del clamor por una reforma agraria y por darle la tierra a los campesinos, que eran los que la labraban, y no a los que tenían el acta, a los que tenían ¿verdad? Los que tenían una posesión simbólica de la tierra, pero no la cultivaban, la tenían ahí desperdiciada, ¿verdad? Virgen. Y bueno, una de esas grandes novelas es El Sitio de las Abras, esa es de 1950. Lo que es más, ya para hablar de la generación del 40, Carlos Salazar Herrera, sus bellísimos cuentos de angustias y paisajes, que ya leímos uno en este programa, es de 1947. Es decir, que todavía en el 50, en el 47, se cultivaba el costumbrismo. Eso motivó una reacción muy airada de Yolanda Oreamuno, que en 1943 publica en el Repertorio Americano de don Joaquín García Monge un artículo que generó tremendas ronchas, que se llamó Protesta contra el Folclore, donde Yolanda Oreamuno dice que ya el costumbrismo está agotado. Y tenía razón, ya teníamos casi un siglo de estar escribiendo a lo Magón y a lo Aquileo. Ya había que cambiar el énfasis, el foco, salir del campesino explotado y traer la novela a terreno urbano, a terreno citadino, hablar de la explotación ya más propiamente dicho del obrero, del proletario en los infiernos industriales de la ciudad. Traer la novela al ámbito doméstico, de las inequidades, asimetrías y abusos de poder intrafamiliares, que es lo que hizo ella con La Ruta de su Evasión. Entonces Yolanda, en este texto, Protesta contra el Folclore del 63, dice: el ciclo de literatura folclórica americana escala cumbres de magnitud insospechada. Se extiende poderoso por muchas décadas y deja grabados con caracteres luminarios nombres que no repetiré por ser de todos bien conocidos. Cada nacionalidad ha sentido el imperativo histórico de lanzar la verdad dolorosa que penan respectivamente el indio, el cholo, el campesino, el mestizo y el criollo. El léxico se hincha con palabras de mucho atl, itzl y chua. Aprendemos giros lingüísticos y palpamos el dolor a pie descalzo, mano callosa y mente primitiva. El genio trabaja sacando de la sombra figuras humildes que adquieren a su toque verismo y colorido. Y así por mucho, mucho tiempo a través de múltiples generaciones artísticas. De cada grupo étnico americano salen una o varias voces magníficas. Ella comienza por reconocer la importancia innegable y la validez del costumbrismo. Pero luego nos dice: por otra parte, la ciudad, el empleado, la burocracia creciente, el sibaritismo semioriental de nuestra burguesía, el arraigo seguro de tendencias y modalidades antes muy europeas y hoy muy yanquis dentro de nuestras respectivas nacionalidades, claman por un cantor, por un acusador, por un rebelde y por un descubridor de bellezas nuevas y viejos dolores. La idiosincrasia particularísima de nuestro obrero, tan tristemente amoldado a la fábrica y de una pobreza ingénita para asimilar ese ritmo, demanda
con toda la fuerza de una realidad existente, la mano poderosa, fiel y genial que la retrate. Con el factor exceso de folclore, hacemos propaganda a un elemento de nuestra sociedad que, con ser muy poderoso, no es único, y alimentamos los mitos del extranjero dominador y su avidez tradicional. Literariamente, confieso por mi parte que estoy harta, así con mayúsculas, harta de folclore. Desde este rincón de América puedo decir que conozco bastante bien la vida agraria y costumbrista de casi todos los países vecinos, y en cambio sé muy poco de sus demás palpitantes problemas. Los trucos colorísticos de esa clase de arte están agotados. El estremecimiento estético que antes producían ya no se produce. La escena se repite con embrutecedora sincronicidad y la emoción huye ante el cansancio inevitable de lo visto y vuelto a ver. Es necesario que terminemos con esta calamidad. La consagración barata del escritor folclorista, el abuso, la torpeza, la parcialidad y la mirada orientadora en un solo sentido que equivalen a ceguera artística. Creo que en adelante me negaré a considerar poemas, cuadros y libros que insistan con semejante necedad en el tema. Eso nos dice Yolanda Oreamuno, que simplemente considera que el criollismo, que el costumbrismo está agotado. Y eso lo dice en 1943 en el repertorio americano de don Joaquín García Monge. Por cierto, el artículo Denuncia de Yolanda provocó una iriada respuesta de don Fabián Dobles, que salió arguyendo que el costumbrismo era muy importante, que todavía era válido, que todavía era estéticamente vigente, que el problema del campesino no se había resuelto, bla, 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 bla. Tiene razón Yolanda Oreamuno, toda cosa tiene su momento histórico. Y ya en los 40 y en los 50 Costa Rica tenía 100 años de estar haciendo costumbrismo y había conocido sus cimas más altas en Aquileo y en Magón. Y luego, repito, lo retomaron Joaquín García Monge, lo retomó Carlos Luz Calufa, lo retomó Joaquín Gutiérrez, sí, Fabián Dobles, Carlos Salazar Herrera, caramba, la tía Panchita también. Había que cambiar el discurso, había que remozar esto. La realidad nacional comenzaba a mostrar un mundo urbanizado, industrializado, citadino, el mundo ya no del concho, ya no del proletario, ya no del concho del campesino, sino más bien del obrero, del proletario y del subproletario, más grave aún, que no tenían un vate, no tenían un cantor, no tenían un poeta, no tenían el hombre que podría verlos. Uno que hubiera podido haberlo hecho, pero ya mucho después fue, y lo hizo a su manera, fue el inmenso Jorge de Bravo, pero se nos fue muy joven, ¿verdad? Se nos fue muy joven y vino mucho después. Jorge de Bravo es un fenómeno de los 60. El artículo de Yolanda es 43. Y en una carta que él le escribe a don Joaquín García Monge sobre su novela Puerto Limón, que es de 1950, una carta que le escribe desde México, Yolanda Oreamuno, a don Joaquín, que era su gran amigo, se permite hacerle algunas observaciones bastante serias, en las cuales le dice que su énfasis en lo colectivo, en el campesino, que todo eso había como que revisarlo, que había que buscar otros tópicos, otros temas que el país ya ofrecía una realidad social que no había encontrado aún su exégeta, su analista, su cantor, su poeta, ¿verdad? Y valientemente, pero con mucho tacto y con mucho respeto, y Yolanda apreciaba mucho a don Joaquín y era recíproca, por supuesto, el sentimiento, dos plumas inmensas, pero Yolanda formula algunas reservas sobre Puerto Limón de don Joaquín Gutiérrez, que le envió los manuscritos hasta México. Y ella se permite hacerle algunas observaciones, que todas apuntan como a la misma dirección, como que hay que buscar la verdad en otros lugares, hay que empezar a dejar ya un poco los bananales
y meterse en la ciudad, en este nuevo drama inexplorado de la modernidad que no tenía todavía escritores que la cantasen. Entonces, Aquileo, Echeverría y Magón son la apoteosis del concho. Bueno, Aquileo escribió sus famosas concherías, ¿verdad? El concho. El concho viene siendo el equivalente porque el costumbrismo no se dio solo en Costa Rica, se dio simultáneamente en casi toda Latinoamérica. Fue un fenómeno transnacional, fue un fenómeno de toda Latinoamérica, incluso diría yo de Norteamérica también, hasta de los Estados Unidos. El concho costarricense viene siendo más o menos el equivalente del gaucho argentino, el equivalente del charro mexicano, el equivalente del vaquero estadounidense, el equivalente del llanero de Venezuela, el que vemos en Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, el equivalente del guaso chileno. Todos estos, el gaucho argentino, el charro mexicano, el vaquero estadounidense, el llanero venezolano, el guaso argentino chileno, son más o menos primos del concho costarricense, con una diferencia fundamental, que de una manera que nos retrata de cuerpo entero como alma colectiva de Costa Rica, el concho es infinitamente menos bélico, menos guerrerista, menos agresivo de lo que es el gaucho. Martín Fierro, por ejemplo, el gaucho podía ser muy, muy matrero. Recuerden ustedes la danza de Ginastera, ¿verdad? El gran compositor argentino, danza del gaucho matrero. Era mucho más pacífico, más sereno que el charro mexicano, con su machismo terrible, ¿verdad? Y todo lo que tenían, rápidos para enarbolar la pistola, ¿verdad? Ahí está el corrido de Juan Charrasqueado, ¿verdad? Están todas las películas que ustedes habrán visto de la época del cine de oro mexicano, Pedro Infante y Jorge Negrete, especializados en hacer papeles de charro. La charrería era toda una tradición importante. La charrería es patrimonio mundial de la humanidad, según la UNESCO. La charrería no se suponía nada más ver a Pedro Infante cantando canciones a voz en cuello en una cantina medio borracho, no, antes de liarse a golpes con todo el mundo, no. La charrería tenía una gran dignidad, implicaba ser dominador de una gran cantidad de destrezas ecuestres con el caballo, de destrezas con las armas y no solo de fuego. De un atuendo impecable que tenía que cumplir con ciertas características. Tenía una dignidad, tenía había una ética del charro. Muy machista, muy belicosa, muy dominador, muy territorial. Dios guarde tocarle la mujer a un charro. Eso significaba, ¿verdad? Un pleito de cantina espantoso, ¿verdad? Luego, el vaquero estadounidense es bélico, como lo sabemos desde John Wayne, ¿verdad? El llanero venezolano es más sereno y el guaso chileno son más serenos, pero el concho costarricense se diferencia. El concho de Aquileo y de Magón se diferencian del gaucho, el charro, el vaquero, el llanero y el guaso, en que el concho costarricense es mucho más sereno, es mucho más pacifista, es mucho más tranquilo, es mucho más, ¿qué decir?, más simpático. Y eso le da una gran autenticidad, porque en el concho costarricense encontramos ya la raíz y la esencia de esa tradición pacifista y civilista que es propia del costarricense. Yo no veo al señor Cornelio Cacheda, si se enterara de que las hijas eran en efecto del italiano que venía a almorzar todos los días, no lo veo llegando a la casa y sacándose la navaja y retándole un duelo en la plaza pública y cortando la cabeza y partiéndolo en 1000 pedazos. No, eso lo haría un charro, eso lo haría un gaucho, pero no lo haría señor Cornelio.
No lo haría, no lo veo haciendo eso. Se iría de la casa, por supuesto, humillado, triste, marcado de por vida por su deshonra, pero no lo veo reaccionando de esa manera. Entonces hay que tener cuidado, saber que el Concho, pese a que comparte muchas cosas con esas otras figuras de esos otros países, pues tiene su especificidad, que es muy costarricense, ¿verdad? Muy costarricense. Eh, Quería también mencionarles, bueno, el tema fundamental del Clis de Sol, pues es la puesta de cuernos, ¿verdad? Señor Cornelio Cacheda, cuernos y cachos. Y bueno, el fenómeno de la puesta de cuernos es una cosa importante, es un tópico interesante porque ha sido universal, ¿verdad? En la historia de la literatura. Los cornudos han tenido una importancia enorme en la historia de la literatura. Eso es un hecho. Son un tipo literario que abunda desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Se sabe de los cornudos. A ver quiénes les puedo mencionar. Bueno, caramba, casi, casi cualquiera, casi cualquiera nos puede, nos puede ilustrar sobre este aspecto. Comencemos, qué sé yo, el emperador Claudio, por ejemplo, el gran emperador romano. Ah, mientras andaba conquistando Bretaña y apuntándose enormes victorias bélicas, todos sabemos que su esposa, la legendaria Mesalina, se acostó con la guardia pretoriana, con toda la guardia del palacio, con todo el ejército, con los esclavos, con todo el mundo. Mesalina era una cosa feroz. Una vez hizo un concurso con la más notable prostituta de Roma, a ver con cuántos hombres se podían acostar, cuál se acostaba con más hombres en un día, y ganó Mesalina. Es una figura histórica muy interesante. Entonces Claudio, el emperador, el dueño del mundo, salvo de su esposa, que lo humillaba poniéndole cuernos a diestra y siniestra. Finalmente se hizo un juicio contra ella, ¿verdad? Y fue ejecutada, pero no sin antes haberse dado muchos gustos, ¿verdad? Eh, Muy bien, pero antes en la mitología tenemos al rey Minos. Minos estaba casado con Pasifae, ¿verdad? La que dimana la luz, significa Pasifae. Y Pasifae, por voluntad de Poseidón, que fue el que hizo aquí como de Celestino, Pasifae se enamora del toro sagrado, de Tauro. Entonces Pasifae yace con Tauro y engendran al Minotauro, que tenía cabeza y rabo de toro y cuerpo de hombre, ¿verdad? Lo cual para el rey Minos, por supuesto, es una gran humillación. Entonces Pasifae yace con Tauro y da origen al Minotauro. Todo esto bajo el auspicio de Poseidón, que es el que hace aquí como de la Celestina, ¿verdad? Existe además, amigos, en casos de que no lo sepan y de que lo quieran celebrar, existe un día mundial del cornudo, es el 11 de noviembre. El 11 de noviembre es el día del cornudo, así todos los cornudos deberían o deberíamos reunirnos, deberíamos reunirnos y celebrar algún tipo de festividad o de solemnidad o de ceremonia o de brindis o de cosa que tenga que ver con la cornudez. Es el 11 de noviembre. Cornudos se les llamaba a veces cornúpetas. Imagínense, muy feo, cornúpetas. Se les llamaba también a veces cabrones, cabrones porque sus esposas se habrían comportado como cabras y por lo tanto eso haría de ellos cabrones y sus esposas cabras. En la Grecia de la antigüedad, cabra significaba prostituta. Atención. A veces a los cornudos les decían venados también por la cornamenta, venados. Los cornúpetas, cabrones, por cuanto su esposa era una cabra. Y luego, por supuesto, está Menelao, Menelao al que
Paris le, entre comillas, roba a Helena de Troya y se la lleva, la rapta y le pone cuernos, ¿verdad?, a Menelao. Lo que da origen a una serie, a una sucesión de cosas terribles, porque Menelao tenía por hermano al poderoso rey Agamenón. Entonces Agamenón corre a rescatar de los brazos de Paris a Helena para devolvérsela a su hermano Menelao. Agamenón estaba casado con Clitemnestra y tenía una hija Ifigenia. Cuando Agamenón estaba con cientos de naves y miles de impacientes hombres en enorme misión para dirigirse a la isla y rescatar a Helena de los brazos de Paris, donde supuestamente estaba contra su voluntad, cosa que permítanme no creerlo, pero cuando estaban listas esta operación de rescate de Helena para devolverle el honor y la esposa a Menelao, todo esto organizado por su hermano Agamenón, de pronto se viene una calma, lo que llaman mar chicha, una calma, no había viento, las naves no podían partir, las velas no las hinchaba nada, no podían partir, la tripulación y los miles de soldados estaban impacientes, muy irritados, impacientes, y le iban ya a dar un golpe de estado a Agamenón. Entonces Agamenón inventa traer a donde él estaba, traer a su hija Ifigenia, cuya madre era Clitemnestra. Clitemnestra y Agamenón eran padres de Ifigenia. Trae a Ifigenia engañada a Aulis, la trae engañada con el cuento de que la va a casar con Aquileo. Aquileo ni siquiera conocía del asunto, no estaba en nada, ¿verdad? Ifigenia llega con Clitemnestra a participar de la solemne boda hasta que se enteran las dos de que en realidad Agamenón quiere sacrificar a los dioses a su propia hija Ifigenia para que los dioses les manden viento propicio y las naves puedan ir al rescate de Helena. Por supuesto, Clitemnestra monta en un furor indecible de que por qué la chiquita Ifigenia iba a tener que pagar con su vida para rescatar a una vieja como Helena, que era, como diría Quevedo, de cascos flojos y moral distraída. Eso decía Quevedo de ese tipo de mujeres, de cascos flojos y moral distraída. Entonces Clitemnestra monta en furia, pero no puede hacer nada. Ifigenia es sacrificada ante los dioses y sí, viene el viento y las naves parten en busca de Helena de Troya. Bueno, bien. Pero esto hace que Clitemnestra quede con un odio tremendo por Agamenón. Entonces mata a Agamenón, lo mata y se casa con Aqueo. A todo esto aparece Electra, una hermana de Ifigenia, menor, que recuerda muy bien a su papá Agamenón, que adoraba a su papá Agamenón y desprecia a su madre regicida, que mató a su padre, el rey Agamenón, la desprecia, la odia y odia a Aqueo. Entonces, Electra, junto con su hermano Orestes, matan a Aqueo, el segundo esposo de Clitemnestra, después de haber asesinado a Agamenón, y terminan matando también a Clitemnestra, la mala madre que mató al papá de Electra, que era Agamenón. Pero Electra nunca se cuestiona, esto es lo injusto del asunto, que Clitemnestra tenía buenas razones para odiar a Agamenón, puesto que Agamenón le había matado a la hija, sacrificándola con tal de ir a rescatar a Helena de Troya, que no tenía nada que ver con ellos. Entonces, en suma, Electra y su hermano Orestes, que estaba en el exilio, regresa por ella, los dos matan a Aqueo, el rey usurpador del trono, y matan a Clitemnestra. Y ahí el complejo de Electra, que es el complejo simétrico de Edipo, ¿verdad? Edipo enamorado de su madre, bueno, Electra enamorada de su difunto padre Agamenón y vengadora de la verdadera asesina que lo mató, que fue Clitemnestra, su madre, y odiando a su madre al punto de matarla. Entonces vean ustedes qué complicado se convierte aquí un asunto de puros cuernos, se convierte en un río de sangre, ¿verdad?
terrible. Vulcano, al dios Vulcano, le ponía a Afrodita, su esposa, los cuernos con todo el mundo. Se comprende fácilmente, porque Afrodita, siendo la belleza misma, imagínense la cantidad de pretendientes que tendría. Vulcano, por supuesto, fraguaba en el fondo de un volcán, y cada vez que había erupción se decía que era la ira y la furia de Vulcano, tramando ahí la venganza contra los que lo cornudeaban. En el Decamerón de Boccaccio está el famoso cornudo apaleado de Florencia, la imagen del cornudo apaleado y contento, ¿verdad? Tras de cuernos, palos, todo eso está en Boccaccio, en el Decamerón. Molière hizo abundante uso de los cornudos. En Tartufo hay escenas de cornudismo, porque Tartufo le pone los cuernos a Orgán, su protector, su amigo, su anfitrión y su admirador número uno. Pero recuerden que Tartufo era la esencia misma de la hipocresía, ¿verdad? Tartufo es el hipócrita, consiste en eso. De hecho, se acuña en francés la expresión tartufismo o tartufiar para indicar mentir, traicionar, ¿verdad? Entonces, Tartufo, pretendiendo ser un hombre de grandes, un hombre pío, un hombre religioso, observante de todas las normas religiosas, le pone los cuernos a Orgán, que era su amigo y quien lo tenía en la casa. Y luego Molière también, por supuesto, en su Don Juan, pero esto sería típico de Don Juan, igual del de Zorrilla, igual del burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, o del Don Juan de Zorrilla, o del Don Juan de Byron, o el de Molière, quizás el más brillante de todos, el Don Juan de Molière. Don Juan era un ponedor de cuernos sin igual. Ponedor de cuernos a una escala casi teológica, porque recuerden que una de sus grandes aficiones, una de las cosas que más tentaban a Don Juan era seducir y corromper novicias, monjas, lo cual simbólicamente le estaba poniendo los cuernos a Dios mismo, puesto que ellas eran esposas de Dios simbólicamente, ¿verdad? Pero también le puso cuernos a hombres de gran prosapia en la nobleza y en la aristocracia, a campesinos, al pobre Maceto. Entonces, Don Juan, en Molière y en Tirso de Molina y en Zorrilla y en Byron, en todos los Don Juanes que han existido, era un ponedor de cuernos tremendo. Molière tiene otra obra enteramente dedicada a la imagen del cornudo, que es Georges Dandin. Georges Dandin, hasta el nombre es ridículo, Dandin. Georges Dandin es el cornudo por excelencia, ¿verdad? Como Harpagón es el avaro, como Alceste es el misántropo, por ejemplo. Bueno, Georges Dandin es el cornudo. Molière lo que hacía era observar la sociedad con un ojo crítico tremendo, un tremendo poder de percepción, y sacar de la sociedad esos personajes tipo, entre los cuales, por supuesto, no iba a dejar de incluir en su colección, en su galería de infelices de la sociedad, a los cornudos. Y ahí pone a Georges Dandin. Sin embargo, Georges Dandin se ganó sus cuernos, francamente, por necio, por andar aspirando a mujeres de la alta sociedad, la hiperogamia, tratan de casarse con mujeres cada vez de una escala social mayor para acceder él a la nobleza. Él no era noble, era un burguesillo cualquiera, quería ser aristócrata, entonces desdeña a su esposa y se va en busca de condesas, duquesas, baronesas, princesas, etcétera, etcétera, y ahí le va muy mal. Entonces está siempre esa famosa frase de Georges Dandin: parce que tu l'as voulu, Georges Dandin. Cuando él pregunta por qué tengo cuernos, le responde a sus amigos: porque lo quisiste, Georges, porque lo quisiste tener los cuernos, así le dicen. Entonces, Molière hizo abundante uso del tipo del cornudo. Bueno, en Madame Bovary, Emma Bovary, cuyo verdadero nombre, no olvidemos, era en realidad Emma Rouault, se casa con Charles Bovary. Pobrecito Charles, pobrecito, era un hombre tonto, era un hombre mediocre, era un hombre gris, era un hombre sin sofisticación, sin sensibilidad artística, sin humor, sin ingenio, sin una gran inteligencia,
mediocre como médico, o menos que todo lo que se quiera se puede decir de Charles, pero era un buen hombre. Era un buen hombre, era un hombre noble que jamás le hizo daño a nadie. Pero Emma Bovary tenía sus sueños de gloria. Emma Bovary era una especie de Don Quijote en el terreno de los grandes romances. Había leído todas las novelas rosa de su época y quería tener romances tórridos, incendiarios con Rodolphe, con personajes de aristocracia, etcétera. Arrastra la quiebra de la familia, condena a la cornudez al pobre de Charles Bovary, cuyo único pecado consiste en no haber sido ni guapo ni inteligente. Pero era un buen hombre, ese a mí me rompe el corazón, Charles Bovary, y los esfuerzos que hace No, no, y lo que dice Emma Bovary en algún momento, que dice que lo que le tiene a Charles es más bien lástima. Pobre hombre, se dice, qué pobre hombre, se dice amargamente al ver lo que fracasó en la desastrosa intención el intento de operación de reconstrucción quirúrgica para enderezarle los piecitos al personaje de Hipólito, que tenía los piecitos vueltos hacia adentro. Entonces intenta una operación, queda mal, se le produce una gangrena y más bien tiene que cortarle una pierna. Bueno, así de mediocre era Charles Bovary, ¿verdad? Pero no te... Look, uno no puede ser Einstein porque lo quiera, ¿verdad? Nadie está obligado a ser Beethoven o el doctor Barnhart o Salk o Finlay, ¿verdad? O Koch o cualquiera de los grandes médicos. Pobrecito, Charles Bovary era un mediquito de campo y malo incluso en ese ámbito. Eh, Nadie está obligado a ser un genio. Si Emma Bovary lo escogió, pues allá ella, escogió mal. Escogió mal, hubiera debido irse a buscar un varón o un conde, un duque que lo hubiera tratado a palos, posiblemente, y le hubiera puesto los cuernos a ella hubiera sido la cornuda con toda la corte de París. Pero, bueno, entonces Charles Bovary es uno de los cornudos más tristes. Otro ya de la literatura inglesa de finales del siglo XIX, D.H. Lawrence, por supuesto, el amante de Lady Chatterley. Lady Chatterley estaba casada con este veterano de guerra, Clifford Chatterley, que vivía en una silla de ruedas, que era un hombre un poco frío, un poco circunspecto, quizás carente en lo que Ortega y Gasset hubiera llamado um, calorías emocionales, ¿sí? Sí, un pecho frío, le faltaban calorías emocionales, era un poco frío, un poco distante, sí, circunspecto, definitivamente no era un volcán de pasión. Bueno, su enfermedad había quedado paralítico después de la guerra, posiblemente no era particularmente, no era un rasgo particularmente estimulante para que se abandonara al gozo erótico como lo quería Lady Chatterley. Entonces Lady Chatterley le pone los cuernos con Mellers, el jardinero de palacio, el guardabosques, el que tenía una cría de faisanes y vivía ya en el fondo del bosque de la propiedad de Clifford Chatterley. Entonces, Lady Chatterley se va sola, bajo la lluvia, y se va allá en la cabañilla donde vive Mellers y se refocila con Mellers un día sí y otro también y le ponen los cuernos a Clifford Chatterley. Entonces todo esto para que vean ustedes cuán fecundo, cuán productivo ha sido el papel de El Cornudo, cuán literariamente fecundo ha sido, casi una obsesión literaria en cierto modo. Y en Costa Rica tenemos, bueno, a nuestro querido Cornelio Cacheda, que es nuestro cornudo folclórico, nuestro cornudo autóctono, nuestro cornudo emblemático, ¿verdad? Viene siendo, si para los italianos era Claudio Emperador, para los ingleses Clifford Chatterley y para los franceses Georges Dandin, nosotros tenemos a señor Cornelio Cacheda en ese cuento magistral de Magón que es El Clis de Sol. Muy bien, amigos, se podría hablar mucho, mucho, tanto más sobre este tema desde el punto de vista del costumbrismo, que es un tema por sí solo que merece libros enteros.
Yo no he hecho más que trazarles un esbocito, una acuarelita muy superficial de eso que fue el costumbrismo, los tópicos que abordaba, ¿verdad? Cuando hablamos de las procesiones, los comisariatos, las pulperías, los velorios, etcétera. Y sobre el uso del lenguaje que hace, perdón, del lenguaje, no, del habla, sobre el habla costumbrista, lo que la hace tan rica, tan sabrosa, tan deleitosa. Yo me deleito leyendo a Magón, me encanta ese hablado campesino, lleno de cosas tan ingeniosas, tan particulares, tan irrepetibles. Además, es un hablado que se está perdiendo, ¿verdad? Se está perdiendo. Cada vez hay menos gente en Costa Rica, cada vez hay menos gente que habla como señor Cornelio Cacheda, ¿verdad? Es que señor Cornelio Cacheda de 1894, por el amor de Dios, de 1896, perdón, hace 124 años. Era así como hablaba un concho en Costa Rica. Ahora yo les pregunto, ¿existen todavía conchos en Costa Rica al día de hoy? ¿Y dónde estarían que hablen como doñor Cornelio Cacheda, con ese nivel de conchería, comiéndose las R's en los verbos, cambiando la F por la J, jue, cambiando la E por la I, el señor ministro, hispiando en lugar de espiando, inventando palabras rarísimas que se la alabancen en lugar de que se la alaben? ¿Existe todavía señor Cornelio Cacheda? Esa es la pregunta con que quiero terminar este programa. ¿Existe todavía señor Cornelio Cacheda en algún remoto confín de Costa Rica? ¿O hay muchos más de los que yo creo? La verdad de las cosas es que yo conozco muy mal mi país. He sido muy sedentario, no me he desplazado bien y de nuevo, la vida quiso que viviera mucha parte de mi vida fuera. Yo, caramba, tengo 57 años y viví 27 años fuera de mi país. 27 años, es una vida entera. Me pasan un poquillo las veces de Magón, aunque no exactamente, no, Magón vivió como un cuerpo de rey, ¿verdad? Magón fue de todo. Magón, bueno, ya les dije, nació en 1864. Fue notario, era notario público, fue cónsul en Nueva York, imagínense ustedes. Escribía de 1885 en ese auge periodístico, en esa efervescencia, en esa locura periodística que vivió, sobre oferta periodística que vivió el país justamente en esos años. En el 85 publicó su primera crónica costumbrista. En 1900 fundó el periódico liberal El País, donde escribía junto con su primo Aquileo Echeverría y donde le hizo frente muchas veces al gobierno de Rafael Iglesias. Fue nombrado director de estadística en Costa Rica, pero pronto pasó a ser más bien gobernador, funcionario de gobierno. Ahí es donde lo mandaron como cónsul a Nueva York, luego como embajador en Washington en 1932. Fue nombrado embajador en Washington y es un hombre que vivió mucho en los Estados Unidos, era un hombre de mundo. Estuvo en Europa también. Volvió a Costa Rica ya en el 36, unos días para morir en su país, porque venía ya enfermo de muerte de Washington. Entonces dejó su puesto en Washington después de 30 años de no vivir en Costa Rica. 30 años, vivió 72 años. A ver, de los 42 a los 72 no estuvo en Costa Rica. Volvió para morir unos días apenas, ¿verdad? Eh, y, y claro, era un hombre muy cosmopolita, un hombre muy de mundo. Es decir, habría que decir, como ya lo mencioné, que Aquileo Echeverría tenía un conocimiento más íntimo, más entrañable y más desde adentro del campesino costarricense, porque él sí compartió y vivió con campesinos costarricenses. Magón también lo hizo. No es que fuera un viejo encopetado, embarado, engreído,
que se tomaba por el rey Luis XIV. No, 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 no. Tenía un amor profundo por Costa Rica y un amor profundo por el campesino costarricense, al punto de que lo convirtió en la sustancia misma de su obra literaria, que era lo que más amó y lo que más, el bien más preciado que él sabía que le dejaba al país. Magón murió convertido en una gloria nacional. Cuando muere en el 36 le hacen funerales de Estado y todo. Si había sido político, abogado, vicecónsul, embajador, etcétera, diputado fue también Magón. Posiblemente ministro, tuvo varios cargos oficiales. Era un hombre de mundo, era un hombre de letras, era un hombre muy cultivado y tuvo la sensibilidad suficiente, pese a su formación tan cosmopolita, a ser tan mundano, en el sentido bueno de la palabra, conocer tanto del mundo, tuvo la sensibilidad necesaria para descubrir que en el costumbrismo había un filón de belleza, una verdadera cantera de belleza lingüística, de belleza ligada al habla y las costumbres campesinas, toda la belleza moral de señor Cornelio Cacheda, que la tiene, el amor por esas chiquitas, la idolatría, la locura por esas chiquitas, el cuento del Clis de Sol, que tal vez ni se lo creyó, tal vez él sabía por dónde andaba la procesión y pretendió creérselo para no armar un escándalo. Pues es posible, todo es posible, amigos, todo es posible. Sus valores profundos, su lealtad para con su esposa y sus muchos hijos. Era un buen proveedor, era un buen padre de familia, es un personaje positivo, no es un imbécil, no es un idiota, no es un ignorante, es un campesino simplemente. Sabe más sobre el campo que lo que cualquier ingeniero agrónomo pueda saber. El conocimiento de un ingeniero agrónomo del campo es un conocimiento more geométrico, es decir, un conocimiento de tipo científico. El conocimiento del campo de don Cornelio es un conocimiento erótico, táctil, sensorial, directo, carnal, erótico, ¿verdad? No, es un gran personaje. Yo, señor Cornelio, le tengo profundo respeto y a Magón también, repito, un hombre que tuvo contacto con culturas tan desarrolladas, tan sofisticadas, tanto más amplias que la nuestra, las desoyó y vino a utilizar a Costa Rica como materia prima de su obra literaria, ennobleciéndola, embelleciéndola. En primer lugar, preservándola, porque eso se estaba perdiendo ya entonces y ahora más. Por eso les reitero mi pregunta: ¿existen todavía, señor Cornelios Cachedas? ¿Existen? ¿Dónde en Costa Rica? Díganme. Si me lo dicen, yo voy y iría feliz de la vida para hablar con ellos. Pero repito, me pasan las de Magón. Yo he vivido 27 años fuera del país, he estado muy desligado de la realidad campesina de nuestro país. Y siempre he sido un animal citadino, un animal urbano, por diversas razones. Pero ¿existe todavía señor Cornelio Cacheda? O señor Cornelio Cacheda es un fósil de un dinosaurio del Jurásico Superior de hace 60 millones de años, preservado en un museo de ciencia natural, o es un personaje vivo todavía, sanguíneo, que palpita, que respira. ¿Existen? ¿Dónde hay que ir en Costa Rica hoy en día para toparse a un señor Cornelio Cacheda como de 1896? 124 años después, ¿dónde puedo yo encontrar un señor Cornelio Cacheda? Respóndanme. Díganmelo ustedes, ayúdenme, porque me encantaría conocer a un hombre de esas características. Me encantaría. He conocido a algunos, la vida del campo no me es enteramente ajena. Mis papás tienen una finquita ya del lado de la garita y ahí he conocido no pocas cosas interesantes. No tanto como Magón de Chileo, pero no estoy jugando de Cristóbal Colón, de que no conozco mi país. Pero bueno, digamos las cosas como son. No me he movido predominantemente en esos círculos y lo deploro.
Eso es lo que quisiera saber, si ya señor Cornelio Cacheda no existe del todo, si ya estamos hablando de un fantasma histórico, ¿verdad? De un cadáver social solo existente en la fantasía de un Magón, de un Aquileo, o si todavía es un agente activo, importante, productor de cultura en nuestro país, señor Cornelio Cacheda, si todavía existe el prototipo señor Cornelio Cacheda en Costa Rica. Esa es la pregunta con las que las quiero dejar, amigos. Esa es la pregunta con que quiero cerrar esta charlita. Un fuerte abrazo para todos, amigos, con el afecto que saben que les tengo y mi infinita gratitud por prestar oídos a no me gusta llamarla conferencia, y charla no me gusta, tal vez a esta lección, si quieren, a esta lección, que yo siempre me las imagino interactivas, yo siempre me imagino dialogando con ustedes. Es como si los estuviera viendo, como si los tuviera aquí delante de mi vista. Entonces, un fuerte abrazo, amigos, y toda la gratitud del mundo, y nos volvemos a reunir a conversar el miércoles que viene la siguiente entrega. Gracias.